Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo. En este caso, hoy vamos a hablar del tensor energía-momento. Pero antes de empezar, quisiera deciros que creo que ya con este vídeo tenemos los suficientes ingredientes, la suficiente teoría, para hacer el gran vídeo sobre este tema, que es las ecuaciones de Einstein. Así que este vídeo va a ser cortito, es decir, va a dar a conocer el objeto matemático que se utilizará para la construcción de las ecuaciones de Einstein, que es este tensor energía-momento, que como veis es un tensor de rango 2, y en este caso lo tenemos en forma contravariante, y que este tensor es muy importante porque recopila toda la información física que va a provocar pues un cambio en la geometría del espacio y cuáles son esas componentes físicas que producen eh, un cambio geométrico en el espacio. Pues son la energía, que es siempre es la gran desconocida, siempre nos imaginamos que es la masa, pero la energía, la masa y el momento, que incluyen la velocidad de la partícula en este caso o del conjunto de partículas, asociado a la materia. Y también vamos a dar a conocer, porque en el sentido de una sola partícula no se puede entender el tensor de energía-momento, sino se tiene que entender como un fluido. Es decir, entendemos un fluido como un conjunto de partículas, es decir, que son un sistema continuo y que está caracterizado pues una serie de funciones que son continuas en el espacio-tiempo. Es decir, que eh, vosotros siempre imaginaros un fluido como si fuese agua, para que os entendáis. Pero en este caso, el fluido se puede extrapolar como si fuesen otras cantidades físicas, porque en este caso vamos a tener que el flujo va a ser de cuadrimomento. Aquí os he puesto este dibujo para que entendáis de forma intuitiva lo que es el flujo. Pues sería estas flechas rojas que no son vectores, vamos a entenderlo como eso, como si fuese chorros de agua, ¿vale? Para que lo entendamos. Es decir, son flujo de cuadrimomento a través de una superficie constante, para que lo entendamos. Aquí he puesto también la matriz para que veáis cómo aparecería la matriz en 4 dimensiones. Es decir, aquí tenemos el 0 sería la parte temporal, el 1 por ejemplo la x, la y la z. Y aquí sería cómo sería en forma contravariante el tensor de energía-momento. Entonces, entendamos este fluido como eso. Es flujo de una cantidad física, en este caso cuadrimomento, que atraviesa una superficie fija. En este caso, por ejemplo, es la parte x0, que puede ser la parte, por ejemplo, temporal, y sería el flujo de cuadrimomento que atraviesa la parte temporal, es decir, una superficie constante temporal. Bueno, aquí pone justamente lo que he dicho, que tenemos que entender el tensor de energía-momento como un flujo de cuadrimomento a través de una superficie constante. Más o menos lo que he dicho. Bueno, justo lo que he dicho. Bueno, y la verdad es que esto de flujo, pues la verdad cuesta de entender. Entonces vamos a poner un ejemplo para luego hacer la comparación, el símil, y extrapolar todo lo que de este ejemplo a lo que es el tensor de energía-momento. Es decir, ¿cómo podemos entender el flujo de cuadrimomento a través de una superficie constante? Pues he puesto un ejemplo intuitivo que es el electromagnetismo. En este caso, la densidad de corriente, para que la entendamos, la densidad de corriente, que tiene esta definición, recordad en forma relativista. Aquí tenemos la densidad de corriente, aquí tenemos la densidad de carga eléctrica y aquí tenemos la cuadrivelocidad. Bueno, lo que he dicho, la densidad de carga eléctrica. Y claro, ya de electromagnetismo sabemos que pues esta densidad de corriente es el flujo de carga eléctrica, que esto es luego entender lo que voy a decir. Esto es una cantidad escalar. Esto es una cantidad escalar. Es decir, es el flujo de una cantidad escalar, que es la carga eléctrica,
a través de una superficie constante. Entonces, claro, vamos, imaginaros aquí, pues el flujo de corriente, es decir, que es este de aquí, es decir, la densidad de corriente, y que atraviesa una superficie temporal constante. En este caso va a ser una superficie de tiempo constante. Pues justamente esto de aquí sería el flujo de carga de una superficie temporal. Y lo mismo tendríamos, pues este sería nuestro vector de 4 dimensiones, tiempo y espacio. Y aquí tenemos lo mismo, pero debe que ser la superficie temporal, sería pues una superficie espacial, da igual, aquí podemos poner X, Y o Z en la Y. Entonces sería pues eso, lo que traspasa, la densidad de corriente que traspasa eh, esa superficie constante, en este caso espacial. Entonces, recordaros, J, para hacer luego la comparación, J es el flujo de carga eléctrica a través de una superficie constante. Bueno, esto solo es un recordatorio para recordaros qué valores tenía la densidad de corriente. También tenemos que recordar que también se puede hacer luego la extrapolación al tensor de energía-momento. Recordaros que la ley de conservación de carga eléctrica era de este tipo. Es decir, era la derivada parcial de esta densidad de corriente y esto se igualaba a cero. Y esto nos decía que el cambio de la densidad de carga eléctrica en un volumen es igual al flujo de carga eléctrica a través de la superficie de ese volumen. Es decir, cuando cambiamos la densidad de carga eléctrica dentro del volumen, eso es igual al flujo de carga eléctrica en la superficie, a lo que rodea el volumen. Bueno, aquí vuelvo a poner la misma, esto para ir recordando, para que vaya apareciendo, para que os suene. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es cómo podemos extrapolar este mismo ejemplo de flujo, lo que se entiende por flujo, ya que se entiende bastante bien el flujo de corriente, cómo lo podemos entender en el tensor de energía-momento, porque claro, es un tensor y tiene muchísimas componentes. Bueno, pues vamos a eso, vamos a extrapolar el mismo ejemplo anterior, pero ahora en el tensor de energía-momento. Vale, la primera comparación es que en el ejemplo anterior teníamos una cantidad escalar que era Q, que era la carga eléctrica. Es decir, J, que era la densidad de corriente, daba a entender el flujo de carga eléctrica en una superficie constante. Pero ahora lo que tenemos en el tensor de energía-momento no es una carga eléctrica, sino lo que tenemos es cuadrimomento. Entonces, claro, ahora no podemos utilizar, bueno, en teoría, a un vector como sería J, sino ahora lo que tenemos que utilizar es algo de rango superior. Y es por eso que se utiliza un tensor de rango 2 para poder realizar el flujo de una cantidad vectorial en vez de una escalar, ya que tiene un rango por encima de esta cantidad escalar. Por lo tanto, es por eso que se utiliza un tensor de rango 2 para poder realizar el flujo de una cantidad vectorial, en este caso el cuadrimomento. Bueno, justamente es lo que he dicho. El objeto que describe el flujo en este caso ahora sería un tensor simétrico, que es este de aquí, pero de rango 2. Y bueno, ¿y cuáles serían las componentes? Es decir, ¿qué interpretación física podríamos extraer de cómo está construido el tensor de energía-momento? Pues la parte, diríamos, luego pongo un gráfico que se ve muy bien de la matriz. Aquí tenemos la parte temporal, pero como es simétrico, la podemos poner en un lado y en otro, es decir, podemos girar los índices. Es decir, esto nos daría a entender el flujo de cuadrimomento a través de una superficie temporal, ¿vale? Recordaros de la primera transparencia que el tensor de energía-momento nos representa, recordar, la mu, nos representa el flujo de cuadrimomento, que incluye la mu, a través de una superficie constante. Y aquí tenemos la nu. Por lo tanto, a ver dónde estamos. Aquí. Por lo tanto, aquí nos muestra el flujo de cuadrimomento en una superficie temporal.
Y dentro de estas componentes de tensor tenemos que justo esta nos da a entender la densidad de energía. Es decir, la verdad que es una de las componentes más importantes del tensor energía-momento. Nos da a entender la densidad de energía pues, de ese sistema. Es decir, nos da a entender el flujo de energía en la dirección temporal. Y luego tenemos otra que incluye todas unas componentes espaciales que nos dan a entender justamente, pues, si uno era energía, lo que nos resta, que tiene parte espacial, que es el momento. Es decir, nos da a entender la densidad de momento, es decir, el flujo de momento en la dirección temporal o espacial, depende si este tensor está para los índices en un lado o en otro. Bueno, creo que ya se va entendiendo, pero nos faltan otros dos, que son las componentes que están justamente en las partes espaciales, en las T y J, es decir, serían estas de aquí, estas de color marrón. Luego vuelvo a esto porque esto queda muy visual. T y J nos da a entender que son fuerzas, es decir, es cómo interactúan elementos infinitesimales entre sí, de elementos cercanos. Es decir, para que se entienda, en el símil de un fluido, es decir, nos daría a entender la viscosidad de ese fluido. Es decir, cómo elementos infinitesimales interactúan con elementos cercanos. Es decir, eso da una idea, por eso lo pongo entre comillas, porque de viscosidad. Y luego tenemos las componentes de la diagonal, que son estas de aquí, que nos da a entender las fuerzas que actúan sobre superficies espaciales, porque tenemos la I, no tenemos el 0, pues sobre superficies espaciales constantes. Pero bueno, eso de toda la vida es la presión, es fuerza entre superficie. Entonces eso nos da a entender la presión en una dirección. Bueno, hasta aquí. Nos da a entender la presión de ese fluido en esa dirección. Y bueno, para que se entienda así de forma visual, aquí creo que esto siempre se puede hacer un salvapantalla y queda como imagen muy bonita. Aquí tenemos, yo creo que es el elemento más importante de todos, aparte de la diagonal, que también, pero este es el más importante, que sería, como ya hemos dicho, sería la densidad de energía del sistema. Esto de aquí, recordad que el tensor es simétrico, pues esto nos daría a entender la densidad de momento, este de aquí y este. Recordar que estos son cómo interactúan elementos infinitesimales, las fuerzas entre elementos infinitesimales cercanos, estos de aquí y estos de aquí. Y por fin tenemos la diagonal de la parte espacial, que nos da a entender la presión de ese fluido. Así que importantísimo. Creo que ahora lo recopilo todo. Bueno, nos falta algo más, que es que también en el tensor de energía-momento tenemos una ley de conservación, pero en este caso de energía. Recordad que antes era de carga eléctrica, pero en este caso también tenemos una ley de conservación de energía que se nos viene expresada de esta forma y será importantísima para poder construir las ecuaciones de Einstein. Y esto lo dejo como pantallazo, si alguien quiere hacer un recorte de esta pantalla, para llegar a entender el tensor de energía-momento completamente. Recordaros, densidad de energía, densidad de momento, cómo interactúan elementos infinitesimales cercanos entre sí, las fuerzas que interactúan y la presión. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos y esperaros al gran vídeo que va a venir dentro de unos días con ya por fin las ecuaciones de Einstein. Así que suscribiros los que no estéis y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.